Mujer, Dios es suficiente. Hechos de impacto relatados por personas que testifican del poder que Jesucristo tiene para sanar, liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente. Muchas bendiciones a usted que se ha conectado con este programa y también, muy especialmente, bendiciones a todos los padres. En esta ocasión tenemos como invitado a Edmundo Ancheta, quien nos va a compartir, le he pedido que nos comparta una anécdota acerca de su papá y luego un poema. Es una variante que tenemos en esta ocasión para compartirles luego la reflexión de la palabra. Un gusto tenerte, Edmundo, y quedas con el público. Gracias. Realmente es una bendición de parte de Dios el poder compartir con ustedes una experiencia de vida que Dorita me pidió que si podía compartirla con ustedes. Y también, un poema que a mí me gusta mucho escribir poemas. Entonces quisiera compartir ambas cosas. Primero quisiera contarles acerca de mi padre. Vivimos en una región muy apartada, aquí precisamente por el volcán de San Salvador, muy arriba de San Antonio Abada. La verdad, nunca fuimos personas con comodidades, carecíamos de algunas cosas necesarias, básicamente no tuvimos lujos. Pero una cosa que sí tuvimos fue la comprensión, el cariño y sobre todo algo que siempre quedará en nuestras vidas y es la intervención de nuestro Padre en nuestras vidas. Yo le contaba a Dorita que aunque mi papá no tenía dinero, pero siempre estaba pendiente de nosotros. Él nos hacía la ropa, nos hacía los pantalones, nos cortaba el pelo y siempre fue un hombre que estuvo pendiente de nosotros. Yo creo que cuando uno ha vivido ciertas anécdotas en la vida, uno es como un libro que tiene mucho que enseñar y para mí esta experiencia, y si a ustedes les puede servir, que sea de bendición. Me acuerdo que mi padre padeció siempre de asma y yo lo veía llegar hacia la casa, ¿verdad? Todo allá era en su vida. Lo veía allá abajo que se quedaba descansando por un árbol, casi ahogándose por el asma. Entonces yo pequeño, 6 años, quizás 5 años, corría hacia abajo y le ayudaba con la bolsa de pan y de frijoles que él siempre traía a casa. Pero realmente esas cosas se van volviendo solamente un recuerdo, pero cuando uno analiza, ya cuando uno está grande, cuando al paso de los años, uno analiza y uno piensa en lo que hicieron los padres por uno y que uno también ha pasado por ese mismo camino donde ya uno es padre y sabe lo que es el sacrificio por los hijos. Entonces, como decimos, a uno le cae la peseta de realmente cuánto hicieron nuestros padres y cuánto habría que agradecerle. Pues la vida pasó, yo me fui a vivir en Costa Rica y en una fecha que yo no podré olvidar, quizás yo pensando ya, yo casado con mis hijos, yo pensando que mi padre había hecho tantos sacrificios por nosotros y nunca le había dado un abrazo, quizás así nos habían acostumbrado antes de que el niño varoncito no debía abrazar a su padre, cuestiones que uno le enseñan equivocadas. Y allá yo recuerdo que nunca le había dicho a mi viejito, muchas gracias papá por lo que hiciste con nosotros, todo el esfuerzo, la forma en que participaste en nuestra vida. Así que decidí en un mes de octubre de 1995 llamar a mi padre y con esa idea venir acá a El Salvador a abrazar al viejito y por primera vez quizás en mi vida
darle las gracias como él se lo merecía, con un abrazo. Eso fue en el mes de octubre. En el mes de noviembre recibo yo una llamada de parte de mi hermana a la empresa donde estaba trabajando, era una agencia de publicidad, y me pregunta: hermano, ¿tú piensas venir en diciembre? Yo pensando en lo que había propuesto a mi padre, verlo y todo eso, y le dije: sí, yo voy a ir en diciembre. Y mi hermana me dice: no puedes adelantar ese viaje porque papá está muy enfermo. Bueno, los arreglos para el viaje se hicieron así como a la velocidad del relámpago. Al día siguiente yo estaba saliendo para acá, para El Salvador. Aterrizó el avión a las 3 de la tarde. Mi padre estaba en el hospital Antel. El asunto fue que ni siquiera fuimos a la casa, y yo con las maletas dentro del carro pasamos de una vez al hospital. Y recuerdo habernos metido en ese ascensor grande, lúgubre, con poca luz. El ascensor sube a la primera planta, segunda, tercera y cuarta. Y cuando la puerta del ascensor se abre, lo primero que vi es a mi viejito entubado. Fue una experiencia dolorosa, ¿para qué le voy a mentir? Yo salí del ascensor, caminé donde el viejito, que ya estaba inconsciente, en estado de coma. Lo abracé. No sé si en ese estado alguien puede escuchar y puede entender lo que se le está diciendo. Lo abracé y le dije: papi, muchas gracias por haber hecho lo que hiciste con nosotros en la vida. No sé si realmente él me escuchó, pero esta es una historia de vida, una lección de vida que nos muestra la importancia de decir las cosas con agradecimiento, de agradecer a nuestros padres, agradecer a aquellas personas que se han esforzado por nosotros y que por una u otra razón uno no logra ir donde esa persona y decirle: gracias por lo que hiciste. Puede ser nuestra madre, en este caso que estamos haciendo alusión al padre, en este caso fue mi padre. Pero también yo quiero instar a todos los que nos están viendo, que si tú en ese momento recuerdas a tu padre, y quizás no recuerdas los detalles justos de las razones por las que debes darle gracias, pero yo te digo, busca allá en tus recuerdos más lejanos y vas a ver cómo vas a encontrar razones por las cuales abrazar a tu viejito y decirle: papi, sé que has cometido errores, pero también quiero agradecerte lo que hiciste por mí. Y abrazar a tu viejo antes de que sea tarde. Y yo espero que esta lección de vida que yo te vengo a comentar ahora te sirva realmente para una reflexión, porque las cosas son hoy. El momento de dar gracias es hoy. El momento de decir gracias, Padre, es hoy, no mañana. El mañana es tan inseguro que el único momento seguro que tenemos es este minuto que estamos viviendo. Así que si tú tienes a tu viejito a la par, o quizás lo tengas a kilómetros, puede ser que lo tengas a distancia también, este es el momento en que tú puedes agarrar el teléfono si lo tienes lejos y decirle: Padre, gracias por lo que hiciste por mí. Gracias por el sacrificio que a veces yo no lo entendí, pero ahora que estoy viejo, ahora que estoy grande y te tengo todavía, papá, gracias. Y si lo tienes a la par, abrázalo. Sin penas, abrázalo, besa a tu padre y dile: gracias, papá, por lo que hiciste. Quiero compartir también un poema que Dorita me pidió que compartiera. A mí me gusta escribir. No soy muy bueno para recitar, pero voy a intentarlo.
Es la historia de un hombre, bueno, mejor ustedes lo van a escuchar. El viejo sentado en la esquina de un parco y olvidado bar, jugándose un tanto la vida con lo que alguien le pudiera dar. Sobre el canto de una moneda, con su barba, su perro y un libro, a veces ausente del mundo, con el hambre en equilibrio. Pasaba de pronto un joven y limosna le pidió. ¿Dónde están vuestros hijos?, le preguntó aquel muchacho. Seguro te abandonaron por mal padre y por borracho. El viejo, pensando un rato, la pregunta devolvió. ¿Y dónde está vuestro padre? ¿Qué modales te enseñó? Ah, mi padre a los 12 años un día me abandonó. Dicen que fue una aventura y tras ella se marchó. Recuerdo aún sus canciones en aquel viejo violín y un libro de poemas antes de yo ir a dormir. Trabajaba en una mina, dicen que nunca volvió. No merece mis recuerdos, pues así me abandonó. El viejo escuchó su queja y al muchacho respondió: la vida no te da tregua, él quizá no te olvidó. Me abandonó, os lo juro, y aún tengo su violín. Mañana serás su dueño y a esta historia pondré fin. A la mañana siguiente, aquel viejo en esa esquina, el muchacho y su encomienda con remiendo de resina. Toma, viejo, este violín, quizás bien tocarlo puedas, y más fácil te será recoger unas monedas. El viejo tomó el violín con sus manos temblorosas. En sus ojos nació el sol y en su mente nebulosas. Un silencio sepulcral, una lágrima escondida, y al sonar de aquellas notas un encuentro con la vida. Aquella canción de cuna que aquel niño escuchaba volvió a brotar del violín entre polvo y aserrín. El viejo abrazó al muchacho que de piedra se tornó, y aquí comienza la historia que un secreto reveló. Yo soy aquel padre amante que he encontrado el corazón, pues con este viejo instrumento me has devuelto la razón. Yo soy tu padre, muchacho, que hace años te dejó, pues el plomo de aquella mina mi memoria destrozó. No fue ninguna aventura, yo no recuerdo por qué, en la cama de un asilo amarrado desperté. El viejo rompió el silencio y entre lágrimas de miel, un abrázame, papito, como tú lo hiciste ayer. Caminaron sin paraguas y la lluvia se encargó de curar cualquiera herida que aquel tiempo les dejó. Con su libro de poemas, con su perro y su violín, en la bruma dos siluetas a esta historia ponen fin. Este poema ilustra un poco también la percepción a veces equivocada que tenemos de un padre, y espero que haya sido de bendición para ustedes. Le doy gracias a Dorita por haberme invitado. Dios les bendiga y que haya sido de provecho y de enseñanza lo que hemos hecho. Muchas gracias. Gracias, Edmundo. Pues como Edmundo nos está diciendo, verdaderamente este poema ilustra la mala percepción que podemos tener de un padre. Y vamos a mencionar algunas malas percepciones que podríamos tener. Por ejemplo, un hijo puede decir: mi papá nos da todo, pero en realidad él nos ha abandonado. Otros hijos podrían decir: mi papá, él solo nos castiga, solo nos regaña, solo pasa regañándonos, solo llega a regañarnos. Otro podría decir:
bueno, en realidad mi papá, él me deja hacer todo. Y otro puede decir, mi papá no tiene tiempo para oír a su hijo. Y esas podrían ser malas percepciones en algunos casos. Pero en otros casos podríamos mencionar diferentes opiniones o conceptos falsos acerca del padre, como el caso del poema, que el hijo pensaba que el padre lo había abandonado por ir en un problema moral, mas sin embargo, según ilustra el poema, era por un accidente, un problema que dañó su memoria. Mas Dios también es nuestro Padre Celestial. Él es el Padre del cual muchas veces se pueden escuchar falsas percepciones de lo que Él es. Por ejemplo, una falsa percepción del Padre Celestial es que lo desnaturalizamos su naturaleza divina. Pero estoy como redundando, pero en realidad tenemos una falsa percepción no solo de su naturaleza divina, sino de su naturaleza humana. ¿Por qué razón decimos esto? Porque lo hacemos a un nivel tan bajo que lo distorsionamos de lo que Él es, distorsionamos su santidad y lo bajamos a la condición pecaminosa del hombre. Esa es una falsa percepción, y no solamente del Padre Celestial, sino que aún al Espíritu Santo también. ¿Cuántas veces el hombre incrédulo desnaturaliza esa santidad del Espíritu Santo y aún desvaloriza también que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen esa inteligencia que nos provee a sus hijos y a todo humano, esa capacidad de poder nosotros razonar, nos da esa cordura, nos da también el poder discernir entre lo bueno y lo que es malo. Pero sin embargo, ¿cuántos blasfeman contra el Padre? ¿Cuántos blasfeman contra el Hijo? ¿Cuántos blasfeman aún contra el Espíritu Santo? Atribuyéndoles la maldad del hombre en su misma incredulidad, se atreven a profanar el nombre santo de nuestro Padre Celestial, su atributo de santidad. Otros se atribuyen del Padre no solamente lo que Él es Dios, sino que ellos mismos se atribuyen y se alzan, siendo el hombre como polvo, se levanta al nivel del Padre Celestial, queriendo ser Dios o queriendo ser como Dios. Y en la historia podemos nosotros recordar de hombres que como emperadores se atribuyeron el ser honrados como Dios. Ellos mismos se pusieron al nivel del Padre Celestial, recibiendo la honra que solo el Padre merece, el Padre Celestial, recibiendo todo tributo, cuando el tributo se lo debemos al que nos dio el soplo de vida, al que instituyó la familia. No podemos nosotros contaminarnos con esa falsa percepción de lo que es Dios. Dios es santo y estableció inclusive la institución de la familia entre un hombre y una mujer. Mas sin embargo hay una falsa percepción de Dios, de quienes se atreven a blasfemar diciendo que Dios es
como si ha sido femenino y no masculino. Esa es una blasfemia contra la santidad de nuestro Padre Celestial. Y es una falsa percepción que ya no debe ser, no debe escucharse más. Pero tristemente hay quienes no pueden comprender lo delicado de blasfemar contra el Padre, que es santo. También podemos nosotros considerar otras falsas percepciones que el hombre hace acerca del Padre, y es el atribuirle a Dios la culpa de las guerras. Mas la palabra de Dios nos enseña que las guerras vienen por las bajas pasiones del hombre. Igual, la codicia, lo que es la codicia, lo que es la ambición de poder, la ambición de subyugar a las naciones, eso es que levanta las guerras, pero porque a través de la historia hemos visto cuando se estudian las conquistas y se puede analizar qué es lo que mueve al hombre a conquistar y hacer esclavos a otras naciones, hablando históricamente, sino la ambición de poder y dominio. Y bueno, ahora hay otras formas de querer dominar a los pueblos pero por el deseo de poder. Mas sin embargo, Dios no es el culpable, es el mismo hombre el culpable, pero nuestro Padre Celestial no está dentro de su voluntad que haya guerras, que haya esos desastres espantosos. No es la voluntad de Dios que el hombre destruya al hombre. Es la voluntad de Dios, es vida. La voluntad de Dios es unidad. La voluntad de Dios es el respeto, la armonía. La voluntad de Dios es que el hombre tenga esa experiencia con Él, esa experiencia del perdón de sus pecados, la experiencia de la comunión con Él, la experiencia de recibir el amor de Dios, de Él, del Padre bendito en todo tiempo. Él no es culpable tampoco de la pobreza, que es otra falsa percepción que se hace del Padre, que Él es el culpable de la pobreza. ¿Y por qué hay pobres? Ese es el cuestionamiento. Que Dios tiene la culpa, dicen, refiriéndose al Padre Celestial. Dios no tiene culpa de la pobreza. Si bien es cierto, Jesucristo dice que a los pobres siempre los tendréis, pero no es que quiera que haya pobreza. El mismo hombre procura la pobreza, se autodestruye en el sentido de que unos contra otros, unos avasallando a otros, destruyendo también todo lo que Dios ha creado, se destruye la fauna, se contaminan los mares. ¿Quién destruye a quién? Otros que aún van y destruyen pueblos, les destruyen sus casas. No les basta hacer que la gente salga huyendo, sino que les destruyen las pocas cosas que han logrado tener o las muchas cosas, porque inclusive uno puede ver en los noticieros edificios siendo bombardeados y yéndose al suelo. ¿Acaso es Dios el culpable de que haya luego de todos este accionar del hombre, que haya luego pobreza? De ninguna manera. Es el mismo hombre el que va provocando esa pobreza. Culpamos al Padre Celestial también de que no nos escucha, que nos abandona. Mas Dios ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Ese es el Padre que tenemos, es el Padre que quiere que usted y yo estemos bajo
esa paternidad de amor, de protección, esa paternidad que hace vallado alrededor de nosotros. Y quizá alguien podría estar diciendo ahí, bueno, ¿y por qué a mí me pasó esta desgracia, este accidente, esta tragedia? ¿O por qué a mí me pasan tantas aflicciones? Dios es un Padre que, aunque ciertamente vivimos aflicciones, y escrito está que hemos de padecer, que así como Él padeció, que las mismas aflicciones, los mismos padecimientos que Él tuvieron sus discípulos, y la iglesia, sus hijos, lo hemos tenido a través de toda la historia. Hemos tenido aflicciones también. Otros murieron como mártires por el amor al Padre, por haber experimentado esa comunión con el Padre y por proclamar el amor del Padre. Tuvieron que sufrir aún el martirio. Y en esta época también hay cristianos que están padeciendo ese martirio por causa del amor y fidelidad al Padre que es fiel, y lo que del Padre recibimos, el modelo que el Padre nos da, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Otra falsa percepción acerca del Padre Celestial es que le imputamos injusticia, siendo nuestro Padre justo, el único justo, el único digno de admirar, el único fiel, el único que verdaderamente va a serle fiel a usted, que pone su fe en Él, que pone su confianza en Él, no lo va a traicionar, no es hipócrita con sus hijos, no es un padre que le está extendiendo amor y después se está quejando de usted. No dice estoy cansado de él, estoy cansada de ella, sino al contrario, es el Padre que inclina su oído a nosotros en las 24 horas de cada día de la semana y de todos los meses del año tras año. Si hay fe, Él siempre va a escuchar. Él siempre va a escuchar nuestros ruegos, nuestras súplicas, nuestras quejas y aún también en la acción de gracias. Cuando estamos agradecidos con Él, Él va a estar ahí atento también, va a escuchar esa voz que se levanta para decirle gracias Señor, gracias por este nuevo amanecer, gracias porque me das un nuevo día y en él me das la oportunidad de servirte a ti, de servir al prójimo. Gracias Señor porque me has dado la capacidad de trabajar y como Jesús mismo, Él reconoció esa diligencia del Padre, porque en el Evangelio según San Juan dice, así como mi Padre trabaja, yo también trabajo. El Padre es diligente, el Padre, Él nos da la fuerza y qué bueno que podemos reconocer que nos da la fuerza, nos da la inteligencia, nos da la sabiduría para poder trabajar, aún cuando no podemos más, aunque estamos quizás débiles, creyendo que no podemos dar ni una palabra al prójimo, creyendo que no podemos dar ni un paso hacia el lugar de trabajo, porque creemos desmayar, porque a veces estamos cercados de pruebas o cercados de aflicciones. Pero qué maravilloso es que el Padre que es diligente, Él es trabajador, el Padre Celestial nos entiende y nos impulsa en todas esas debilidades, en todos esos casi desmayos o desfallecer de nuestra vida, nos impulsa como un motor fuerte para que podamos levantarnos y enfrentar día a día
todo lo que nos acontece en el trabajo o en la vida. Hay un contraste entre la paternidad del hombre que no conoce a Dios, y podríamos mencionar entre el hombre que conoce a Dios, pero me voy a referir en cuanto al hombre que no conoce a Dios, el padre que no conoce a Dios, y en relación con la paternidad de Dios. Es abismal ese contraste, porque ya hablamos toda esa bondad del Padre Celestial, pero la paternidad del hombre que no conoce a Dios es específicamente, y lo voy a globalizar, es como el que antepone la paternidad del hombre que no conoce a Dios, es que antepone sus intereses más que las necesidades de sus hijos. Y voy a poner unos ejemplos. Si un hombre tiene el problema del alcoholismo, va a anteponer su deseo de tomar, de alcoholizarse con sus amigos, antes que ir a pagar el colegio del hijo. Si el padre, si este hombre que no conoce a Dios tiene un problema de adulterio, va a gastar más en su amante que en las necesidades de su hijo, que en comprarle zapatos a su hijo, que en pagar la casa, que pagar la luz, el agua, las necesidades básicas de los hijos. Como dije, una diferencia abismal. El hombre que no conoce a Dios, inclusive le niega el derecho de paternidad al hijo, niega ser el padre del hijo. Mas, sin embargo, el Padre Celestial, no siendo nosotros aceptos, Él nos da su paternidad y nos la da de gracia. De gracia recibimos esa paternidad, ese amor. Recibimos una paternidad que en realidad nos ofrece no solo perdón de pecados, salvación, nos hace justos y nos ayuda a regenerar, a renovar nuestra mente, a renovar aún nuestras emociones. Muchas veces, tal vez, emociones heridas o vidas maltratadas, pero pueden ser renovadas, transformadas a un alivio. Él da alivio con esas transformaciones que hace, da alivio al alma herida, da alivio a la vida cansada y fatigada. Da también una valorización a aquellos hijos a quien su padre terrenal los irrespetó, aquellos hijos que no pueden decirle felicidades papá, porque quizás ese padre era uno que nunca se rindió a Dios, que tal vez inclusive en algunos casos pueden aparentar que creen en Dios, pero que no aman ni honran a Dios, porque aún hay padres tan perversos que han abusado inclusive de su hijo varón o abusan de su hija. Mas ante el Dios poderoso, ante ese Padre santo, amoroso, el Padre Celestial, Él ahorita puede tocar vidas de hijos que han sido maltratados, abusados del mismo papá. Puede ahorita intervenir dándole dignidad a ese hijo, a esa hija que quizás fueron irrespetados por un padre que con mente pervertida. Ese es el Padre Celestial que tenemos, el que de ese montón de ruinas, de valorización en la vida de cualquier joven o señorita, hombre, mujer, Dios hace una estructura, un edificio tan glorioso que le llama, que puede ser algo tan valioso.
porque no solamente el Padre nos levanta de las ruinas de la vida a la persona de cualquier edad, sino que nos da esa dignidad de ser llamados sus hijos. Le da valorización a aquel hijo irrespetado, al hijo abandonado, al hijo menospreciado. Dios le da una nueva identidad en él, una identidad que lo purifica de aquello que le sucedió, que no tuvo culpa, una identidad que lo hace ser una buena persona, un buen cristiano, una identidad que lo hace salir adelante ante cualquier obstáculo de la vida. Esa es la identidad en Cristo Jesús, en el Padre Celestial, que te hace libre de cualquier cosa, pensamiento que te atormenta. El Padre Celestial quiere darte a ti, que estás en la teleaudiencia, esa valorización, esa pureza. Inclusive Él quiere que caminemos en la hermosura de su santidad, dice la Escritura. La paternidad del Padre Celestial es integral, como dije. Es el que nos perdona, el que nos salva, el que libera, el que nos restaura, el que nos sana, el espíritu, el alma, nos sana el cuerpo también. Tenemos esa bendición o esos beneficios al abrazar la paternidad de nuestro Padre Celestial o de nuestro Dios Santo. También la paternidad del Padre Celestial está dentro de la justicia, porque Él es justo. Deuteronomio 32:4 dice que Él es justicia, es veraz igualmente. Él es veraz, y porque Él es veraz, nosotros, sus hijos, tenemos que hablar la verdad y desechar toda mentira, desechar labio mentiroso, labio que calumnia. Debemos desechar el ser falsos testigos, porque el Padre Celestial es veraz, sus hijos también hemos de ser de labio, de lengua veraz. Romanos 3:4 dice, antes bien, dice, sea Dios veraz. Isaías 45:19, mire, aquí hay un contraste, voy a decir esto, Él hace un contraste tan marcado con lo que es la paternidad del hombre. Hay hombres, y lo he hecho con el hombre que no conoce a Dios, por supuesto. Hay hombres que quizás abandonaron los hijos, se van, hacen otro hogar y ni le quieren ayudar a las hijas o a los hijos a pagarles los estudios. Y uno puede escuchar casos de la vida, en la vida cotidiana de padres que le dicen a la hija o a los hijos, miren, lleguen, los voy a esperar en tal parte, lleguen que ahí les voy a tener el dinero para que paguen el colegio o para que se vayan a inscribir a la universidad. Y sin embargo, cuando llegan ahí los hijos con la ex esposa y no le tienen el dinero, porque se quejan porque tienen otros gastos en un nuevo hogar. Imagínense qué desilusión para esos hijos. Mas sin embargo, el Padre Celestial no dice, búsquenme y allá donde no hay, sino al contrario. Esta expresión está en la Biblia de Dios. Habla hoy de Isaías 45:19. Pero Dios, el Padre Celestial dice en su palabra que el que le busca, le hallará. Le buscamos a Él, le hallamos. Todo el que le busca, todo el que viene a Dios creyendo, encontrará al Señor.
Y dice que le busquemos en todo tiempo. Miren qué maravilloso. A veces a un hijo le puede dar pena hablarle al papá porque está muy cansado y dormido. Pero el Padre Celestial, las 24 horas del día, ¿verdad? Solo es declamarle a Él, buscarle a Él, rendirnos a Él. Dice, buscadme y me hallaréis. Él es santo. Levítico 19, del 1 al 2, dice también, porque Él es santo, santos seréis, porque yo soy vuestro Dios, porque yo, vuestro Dios, soy santo. Si Él es santo, somos llamados también a ser santos, a caminar en santidad, agradándole a Él, imitándole a Él. Es amoroso. ¿Y quién no ha experimentado el amor de Dios en medio de cualquier soledad, tristeza o en medio de cualquier, aún dentro de las mismas alegrías podemos ver el amor de Dios? Aun cuando celebramos un día el Padre, un día la Madre, un cumpleaños, un día el Maestro, vemos el amor de Dios. Vemos el amor de Dios a través de otras personas que nos sorprenden. No porque uno merezca, sino porque Dios nos ama y nos muestra su amor aún a través de otras personas. Y dice Juan 5:20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que hace. Dios es perfecto y por lo tanto nuestro Padre Celestial es suficiente para tu vida, independientemente de cuál es tu edad. Si tienes un Padre terrenal, si nunca lo conociste, si tuviste un buen Padre terrenal, gracias a Dios, pero siempre podemos gozar de esa paternidad de Dios. Él nos aconseja o nos llama, venid a mí, venid a mí. Él nos dice, ven a mí, vamos, vengamos a Dios. Él que es amoroso, santo, perfecto, justo, que es suficiente, es necesario que valoricemos esa paternidad, que le conozcamos, que tengamos esa comunión con Él y que permanezcamos en Él. Te invito a hacer esta oración conmigo. Padre, Madre, hijos, hagamos esta oración. Padre eterno que estás en los cielos, en esta hora te pedimos perdón por momentos que no hemos comprendido o no hemos tenido la percepción correcta de tu paternidad, de quién tú eres, Señor. El Dios que perdona nuestros pecados, el justo, el amoroso, el recto, el que nos sana, el que nos sostiene, el que es nuestro refugio, Señor. Perdónanos, Señor, mas ahora venimos delante de ti, Señor, arrepentidos de todo pecado, Señor, creyendo que tú eres ese Padre que nos ofrece justicia, que nos santifica, que nos purifica, aunque nuestros pecados fueran los más horribles. Y como dice tu palabra, aunque fueren rojos como la grana, vendrán a ser blancos, Señor. Señor, tú eres el que nos limpia. Gracias, Señor, porque nos recibes en tu amor. Tal como somos, venimos delante de ti. Señor, queremos la cobertura de tu paternidad. Abrázanos en esta hora, Señor. Nos rendimos a ti, Padre. Te buscamos a ti, porque queremos ser tus hijos y guardar comunión contigo todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios bendiga a todos los padres y a sus familias. Hasta el próximo programa. Mujer, Dios es suficiente. Al finalizar el programa, les dejamos con esta maravillosa promesa. Y vosotros estáis completos en Él,
que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Si necesitas ayuda, escríbenos a la siguiente dirección: info@iglesiajosue.org o comunícate al PBX 25 14 47 40.